El hecho de que la Guardia Civil haya acreditado que José Luis Ábalos fue una pieza clave para que Cerdán pudiera maniobrar, para manipular contratos públicos que luego acababan siendo adjudicados a empresas sobre las que él tenía control, en este caso sobre la constructora Servinávar, es de gran relevancia. Pero lo más importante de lo que han conseguido plasmar los investigadores en el informe que ya tiene el Tribunal Supremo es el papel del que fuera ministro de Transportes, porque sin su ayuda, es decir, sin que Ábalos pudiera incluir a Cerdán en muchos de los viajes, en muchas de las comitivas oficiales del gobierno y en muchas de las reuniones clave donde se decidía la adjudicación de esos contratos, eso no hubiera sido posible. Por lo tanto, el gobierno tiene una responsabilidad en tanto que Ábalos formaba parte del Consejo de Ministros cuando tuvieron lugar las adjudicaciones clave que nutrieron de comisiones ilegales a la trama. Es Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación del Debate, que lleva en los últimos días publicando numerosas informaciones sobre los cobros de mordidas o la visita a Marruecos. Y es que la trama de corrupción del caso PSOE cada vez aprieta más al gobierno de Pedro Sánchez, pero no solo a él, también a sus socios de investidura, que tienen difícil justificar a su electorado el apoyo al Partido Socialista y no presionar al gobierno para convocar elecciones. Yo creo que al final este tipo, Santos Cerdán, está en la cárcel, y ya lo dejé aquí muy claro: si se quedan tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. A mí es que me parece muy difícil de creer, y creo que a la mayoría de la gente ahí fuera también se lo parece. Los secretarios de organización tienen un control muy importante de los partidos políticos. Es evidente que Santos Cerdán y Ábalos utilizaron su posición dentro del partido para hacer todos esos contactos y beneficiarse a través de esta estrategia corrupta, y creo que hay que llegar al fondo del asunto. De hecho, es que dentro del propio partido hay muy pocas voces disidentes. Una de ellas es la de Paje. Es horroroso, porque es que además yo voy a respetar siempre la presunción de inocencia, y ojalá todo esto fuera una pesadilla, pero dando por hecho toda la información, ¿no? Y la UCO son muy profesionales, el problema casi moral que se te plantea es que realmente estamos hablando de las personas que fueron el núcleo duro de confianza más íntima, más personal del presidente del gobierno, ¿no? Y quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar, yo no lo discuto, pero todo el núcleo duro del entorno se ve implicado en uno o en otro sumario. Quizá una de las preguntas que está ahora mismo encima de la mesa después de todo lo que se está conociendo estos últimos días es cómo los socios consiguen seguir apoyando al gobierno y vender todo esto a su electorado, y sobre todo qué escenario es el que vamos a tener en los próximos meses. Considero que efectivamente el gobierno cada vez lo tiene más difícil, ¿no? Pero el papel de sus socios es mucho más complicado, ¿no? Porque en su día apoyaron la moción de censura para que Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa y se desalojara a Mariano Rajoy con el pretexto de la corrupción. Fue el propio José Luis Ábalos el que en el Congreso hizo alusión a que no podía seguir el Partido Popular en el gobierno por los casos de corrupción, y es muy contradictorio que ahora sean los principales socios de Pedro Sánchez los que estén justificando todas las pruebas que estamos publicando en el Debate, también en otros medios de comunicación, todas las pruebas que está aflorando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que todo al final lleva a lo mismo, ¿no? Lleva a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cada vez está más cercado por los casos de corrupción que afectan a su mujer, a su hermano, al fiscal general, a numerosos cargos de su partido, del Partido Socialista, y es difícil de entender y muy complicado de escuchar y de digerir los argumentos que ponen encima de la mesa sus socios para seguirle manteniendo en el Palacio de la Moncloa. Decimos todo esto porque estamos en unos días cargados para el PSOE, que está ahora mismo contra las cuerdas con la puesta en libertad de Santos Cerdán, y un día en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos, 19,5 para Koldo y 7 para Aldama.
Creo que en este momento es de vital importancia que se haga pedagogía y se explique por qué el Tribunal Supremo ha acordado la puesta en libertad provisional de Santos Cerdán. Básicamente es porque su señoría ha acreditado y ha justificado en su auto que los dos motivos por los cuales decretó en su día su ingreso en prisión provisional ya no se mantienen. En primer lugar, el riesgo de destrucción de pruebas. El juez ha acreditado que la Guardia Civil, durante los registros que ha llevado a cabo durante los últimos meses, ya tiene en su poder todas las pruebas que acreditan que Santos Cerdán está metido en la organización criminal de la trama de corrupción que se está investigando. Y, en segundo lugar, que no existe ningún tipo de riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque el juez ha quitado el pasaporte a Santos Cerdán, él tiene prohibición de salir del país y, por lo tanto, ya no se dan las dos condiciones para que Cerdán siga en prisión provisional. Esto es una decisión judicial que, si bien es acorde a la ley, bueno, pues el común de la ciudadanía puede no entender, ¿no? Pero es muy importante explicar por qué el juez ha tomado esta decisión para que no se difunda ninguna tesis equivocada, ¿no? No es que el juez, con la cantidad de pruebas que la Guardia Civil ya ha puesto encima de la mesa, no considere que Cerdán no está metido en esta organización criminal, sino todo lo contrario. Soy Iranzu García Vergara, es jueves 20 de noviembre. Bueno, Iranzu, yo creo que llegados a este punto, la pregunta que debemos hacernos no es si Pedro Sánchez tiene a sus socios de su parte, sino si los tiene en contra. Y eso ahora mismo no pasa. Sigue sin haber la más mínima opción de una moción de censura, así que en la práctica nada ha cambiado. Nos encontramos ante una sociedad de intereses, no solo el gobierno de coalición, sino también los que fueron sus socios de investidura, y dentro de esa sociedad a nadie le interesa que caiga el uno, porque si cae el uno, todos los demás van detrás. Ya quedó de manifiesto en aquel pleno de finales de julio en el que recién encarcelado Santos Cerdán, Pedro Sánchez compareció para anunciar una serie de medidas contra la corrupción, de las que, por cierto, ninguna ha puesto en marcha este gobierno, y de entonces a esta parte, pues aunque parezca increíble para los socios, nada ha cambiado. Y digo aunque parezca increíble, Iranzu, porque es que hay incluso una investigación abierta en la Audiencia Nacional por una posible cajade en el Partido Socialista Obrero Español. Es Ana Martín, corresponsal política de El Debate, y es que, claro, los socios de investidura ahora mismo están en una compleja encrucijada, porque por un lado, apoyar al gobierno les lastra y les resulta difícil venderlo al electorado, una dificultad cada vez mayor, pero por otra, no apoyarles también les posiciona en una situación complicada, porque implicaría dar el gobierno al Partido Popular y a Vox, un escenario que ellos tampoco se plantean. Mira, Iranzu, este miércoles, mientras se desarrollaba la sesión de control al gobierno en el Congreso, los periodistas le preguntamos a Yolanda Díaz en los pasillos pues su opinión por el último informe de la OCU y demás. La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país. Y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería. Espero que el Partido Popular levante el veto y permita que estas medidas anticorrupción vean la luz en nuestro país. Y ella gesticulando mucho y haciéndose mucho la indignada y tal, como es habitual en ella, pues decía que había que acabar con todo tipo de corrupción, ya fuera en el Ministerio de Transportes o en la Diputación de Almería, y que esto provoca desafección en la gente y demás. Y lo curioso es que ella lo atribuía todo a que hace un par de meses el Partido Popular y Vox votaron en contra de una proposición de ley de Sumar para crear una agencia anticorrupción, ¿no? Parece ser que bueno, pues con esa agencia en marcha todo habría sido distinto. No sé, un razonamiento un tanto extraño, máxime teniendo en cuenta
que si bien es cierto que el PP y Vox votaron en contra de aquella proposición, quien sí votó a favor fue José Luis Ábalos, que sigue teniendo un escaño en el Congreso, para que veas el nivel de absurdez. A mí me parece que a este gobierno y a sus socios, cuando acabe el sanchismo, les espera un larguísimo purgatorio de muchos años. No sé si será el mes que viene, el año que viene, cuando haya elecciones. Lo que sí sé es que no va a ser un final, entre comillas, tranquilo. Ninguno lo es verdad que ningún presidente del gobierno sale bien de la Moncloa, pero el nivel al que ha llegado esta fosa séptica pues hace previsible que bueno, pues que las tuberías acaben reventando. Vamos a poner el foco en uno de los socios de investidura del gobierno, en el PNV, en el Partido Nacionalista Vasco, y en el papel que han jugado en esta investidura, en este gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que el informe de la UCO desvela las peticiones de nombramientos del PNV después de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. El PNV jugó un papel decisivo en aquella moción de censura de mayo de 2018 porque sin sus votos no habría prosperado. Hemos estado durante años preguntándonos qué le ofreció Pedro Sánchez a Aitor Esteban o qué pidió a cambio, porque era evidente que la regeneración democrática no era lo único que buscaban los nacionalistas vascos, y ahora por fin tenemos un papel que nos ayuda a entender algunas cosas. En ese papel, difundido ahora por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y redactado por Cerdán, se dice que el PNV pedía mantener en el Ministerio de Medio Ambiente a una persona llamada Javier Cachón, un alto cargo nombrado en tiempos de Zapatero y que había sobrevivido durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y hete aquí que esta persona fue quien firmó la declaración de impacto ambiental de Mina Muga en mayo de 2019. Mina Muga fue el primer proyecto en el que trabajaron juntos Acciona y Servinavar. De manera que ese papeluco, que diría Óscar Puente, relaciona al Partido Nacionalista Vasco con la trama. Luego en ese papel se habla también en abstracto de nombrar a alguien afín a los nacionalistas vascos en Adif, que maneja un presupuesto millonario, y también en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pero ahí se queda. Luego no sabemos qué personas de su sensibilidad llegaron a ambos órganos. Lo que sí te puedo decir, Iranzu, es que tradicionalmente el Partido Nacionalista Vasco ha tenido personas de su proximidad, digámoslo así, en los órganos de control y de supervisión del Estado, porque así se lo han permitido los sucesivos gobiernos. Habrá que ver la luz que va a ir arrojando la UCO con sus informes con respecto a toda esta trama. Gracias por escuchar hoy en El Debate. Mañana volvemos con más.